Eh, si recuerdan, también pastores, les comenté que Pati y yo habíamos considerado que viésemos este tema que vamos a ver este día, y aquí se los voy a mostrar, que es ujú, entendiendo nuestra intimidad matrimonial, eh, porque es también el tema siguiente, después de terminar y el que viene es el último, no para el próximo que viene, sino todavía o sea, serían uno más de y ya el último que sería todo lo que se refiere a familia disfuncional, ¿sí? Entonces, ahí ustedes podrán ver que, porque si no, regresaríamos nuevamente a una situación de disfuncionalidad y no, se me hace que es más fácil que ustedes vayan elaborando preguntas durante el desarrollo ya de todos los temas que se van a considerar, ¿sí? Por eso cambiamos un poquito el orden de lo que nos pidieron los pastores Foss y así entra también preguntas en la última sesión, donde habrá preguntas de todo esto. Bien, bueno, entonces vamos a ver este tema. El nombre, como ustedes lo ven acá, lo hemos modificado por cuestiones de la censura que hay. Entonces, pero se entiende que es acerca de la sexualidad. Así hay que hasta pronunciarlo para que no funcione el algoritmo. Pero ya diciéndolo, ya van a entender que es un sinónimo. Bien, entonces no tenemos problema con esto. Es un tema muy, muy importante. De hecho, una gran mayoría de la problemática de separación de matrimonios, y aún, aunque no sean matrimonios, pero es dentro de esta área, dentro de esta área. Lo que es esta área, el manejo del dinero, de la economía y la interferencia de la familia, extendida, o sea, la familia parental, son las tres causas más comunes de separación en los matrimonios. Ya he oído algunas otras y seguro porque se están modificando por cómo está toda la situación, ¿sí? Es decir, que alguien tenga problemas de economía como segunda causa, a lo mejor ya es la primera causa, y hay matrimonios o parejas que se están separando, pero por supervivencia económica, no porque ya no se amen. O sea, es triste ver que eso está sucediendo, pero es una realidad. Nuestro tema va enfocado a esta área, no a la cuestión de la economía, aunque cambie las causas. Bien. Sí. Entonces, dentro de la situación, lo voy a hacer para acá para que sepa mi esposita. Dentro de la situación um, de esta área, todo lo que vamos a tratar va a ser con respecto a eso mismo. ¿Sí? Sí, bueno. Muy bien. Déjame recorrer un poco la luz. Bueno, ahí está. Bien, vamos a iniciar entonces con la parte que nos justifica el tema y por qué tenemos que hablar de esto entre lo que dice la palabra de Dios, Dios mismo y un área que siempre por mucho tiempo, ya ahora no, gracias a Dios ya no lo es así, pero muchos años, y yo creo que los que más años tenemos en el Evangelio sí nos tocó que era un tema tabú, que no se tocaba, no se hablaba. Y porque también tal vez todavía la estructura matrimonial de hace unos años era más tradicional que la que hay hoy, ¿sí? O sea, más estructurada, tal vez con los mismos problemas, pero se guardaba un poco más la discreción, se tenía así, sí, no lo están haciendo. La discreción de este tipo de situaciones, pero no fue bueno, ¿sí? Porque se vivía y se callaba,
y no se tocaba hasta que, bueno, por ahí saltaba el problema, pero ya muchas veces con muchas consecuencias no muy agradables. Ujú. Entonces, los mismos tiempos nos han marcado el estudio, el análisis y sobre todo de tener un espíritu abierto, un espíritu, este, pues más, ujú, más entendido con el propósito y el corazón del Señor, nos fue haciendo entender que era necesario hablar de este tema, no dejarlo, y sobre todo para las generaciones que vienen. Y hoy más que nunca, o sea, conforme se han ido dando los acontecimientos de la dinámica en el mundo, hoy se hace más importante tocar el tema por las generaciones que vienen, quienes ya llevamos nuestra vida, tal vez nosotros que ya estamos personas mayores, tal vez dicen, no, ya cumplimos, pero están nuestros nietos y nos preocupa realmente. Los que tienen hijos pequeños, también hay una situación así. Entonces, esto nos genera a nosotros la necesidad de tratar el tema de una manera objetiva, precisa, clara, intencional en lo espiritual, para que podamos tanto tener respuestas nosotros mismos como para podérselas dar a nuestras generaciones y que conforme se tenga la capacidad de entendimiento, conocimiento, y sobre todo si está avalada por el Señor y por el Espíritu Santo, nos hará llevar a la mejor decisión posible, a la decisión que mejor convenga conforme al diseño y propósito de Dios. Por eso es que hoy podemos hablar con mayor libertad acerca de este tema tan necesario hoy para todos nosotros y para los matrimonios. Bueno, entonces vamos a este primer tema acá. Um, Todo esto fue diseñada y proviene de Dios mismo. Por una razón muy simple y muy sencilla. Y yo creo que eso es algo que se debería de haber contestado cuando era un tema tabú en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué, por qué hablamos de estos temas? ¿Por qué la Biblia habla mucho y más de lo que nosotros creemos o leemos de esta temática? Simplemente por el hecho de que Dios la diseñó y que vino de su creatividad, vino de su capacidad creativa y de un Dios que es amor, ya la hace espiritual. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios es algo espiritual. Entonces, este tema por tratarse, aunque sea y por difícil que sea tratar el tema, es espiritual, porque es como hablar de otras cosas que están en la escritura y que a lo mejor nosotros no, pero ¿cómo vamos a tratar ese tema? Es que Dios lo habló, Dios lo dijo y Dios redimió también. La redención del ser humano es integral, es total. Y como lo reconocemos en la personal, también lo reconocemos en lo matrimonial, lo reconocemos en lo que es el ámbito de ser iglesia de Cristo. El sistema del mundo tiene su funcionamiento, no nos incumbe, es su opinión, viven como cada quien decida, respetamos y punto. Pero en lo que respecta al cuerpo de Cristo, ahí sí tenemos que opinar, tenemos que hablar, tenemos que permitir ser sanados, ser restaurados, ser enseñados, ser guiados para dejar un legado sano, correcto espiritualmente hablando, a nuestras generaciones que vienen. Entonces, concluimos en este primer punto. ¿Por qué tenemos que tratar este tema? Porque, porque es espiritual. ¿Por qué? Porque proviene de Dios mismo. Bien, ¿quieres agregar algo más? ¿Quieres, no? Bien, ¿vamos bien? Bueno, ahora, que siendo con esta base, este fundamento, que desde la creación del hombre y la mujer, en un diseño inteligente, bien pensado, quienes estamos en el ámbito o hemos estado, bueno, algunos lo saben ya, los que no se los comento,
Yo tengo autoridad para hablar de esta situación porque mi formación profesional es la de médico, de ser médico y con una especialidad en la obstetricia, ¿sí? Entonces, por años mi esposa y yo hemos enseñado esto conjuntamente y eso nos confiere el saber de lo que estamos hablando en lo que respecta a lo que la ciencia dice. Y la ciencia lo niegue o lo acepte, como quiera que sea, pero trata las cosas que Dios creó. Así es que, pues más nos conviene estar del lado de Dios, ¿verdad? Sí, de su creación y de lo que Él ha determinado, diseñado y de lo que deba de ser, ¿sí? Bien, entonces esto nos trae a nosotros bastante luz sobre tratar este tema de una manera, pues, abierta y con sabiduría que venga de lo alto, como se oró. Bien, hasta aquí este primer puntito, tan sencillo pero profundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este abordaje que estamos haciendo? ¿O está bien? Si me lo van señalando con una manito, ahí sabré que hay alguna pregunta. Sí, ¿vamos bien? Bien, perfecto. Seguimos avanzando. Ahora, dentro de ya, y siendo ya un poco más específicos, cuando nosotros leemos el libro del Génesis y encontramos esto que está escrito acá, que lo leemos a lo mejor muy rápido, a lo mejor hasta no lo sabemos de memoria, y a lo mejor puede ser que ya nos los repitamos y lo enseñemos, pero ¿qué hay en el fondo de esto que está escrito acá? Dice, desde el 22 vamos a leerlo, porque ahí hay algo esencial, aunque lo que nos interesa es en el 23 hasta el 25. Dice el 22, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fíjense qué importante es empezar a entender el diseño de Dios, porque el primer ser creado único, fue el hombre, como dice acá. Fue creado varón. Y como en algunas ocasiones lo he mencionado, eh, aquí no fue hecha la mujer de la tierra. El que fue hecho de la tierra fue el varón, ¿sí? Digamos, de materia en bruto, así, de tomar los elementos químicos y formarle, darle forma de la tierra, agua, al soplarle aliento de vida y empezar a funcionar. Ya, anatómicamente completo, de todo, de la cabeza hasta los pies. Y así fue hecho Adán desde el principio, porque ese ya era un diseño que se había dado a las especies animales que Dios había creado. Quiere decir que los precursores en la sabiduría, en el diseño y en lo que Dios sabía que iba a funcionar en los animales que él había creado, era el género animal de los animalitos, macho y hembra. Ahí lo leemos en el Génesis 1. O sea, no fue el hombre el primero que tuvo esa hechura, esa manufactura, sino que fueron los animalitos, porque Dios, que está en todos los tiempos, pudo ver a futuro cuál era el mejor sistema que podía dársele para la reproducción de los animales, que también él tuvo el tiempo suficiente, el Señor, en lo que se creaba el hombre, se le ponía sobre la tierra, para que los mismos animalitos se multiplicaran por el sistema reproductor que ellos tienen. Como esto funcionó perfectamente, bueno, no había ningún problema que al varón, el hombre que Dios crea, también fuera creado anatómicamente semejante que a las especies animales. No porque descendamos de ellos, sino porque es el modelo que funcionaba. Ahí creemos que no hay ningún punto de hablar así una transición evolutiva ni nada de eso. No, no hay tal, sino que fue un método probado por el Señor, ¿sí? Fue algo probado por Él. Y eso es justamente lo que se dio. Ahora, dice, ahora sí leemos el versículo 23.
ya había sido sacada la mujer viva, ya con todas las funciones celulares, con el cromosoma que iba a corresponder a ella, ya no fue hecha de la tierra, ya fue hecha de un órgano vivo, de un organismo vivo, con vida, con todas las funciones. Cuando la saca el Señor del hombre, de la costilla del hombre, y la lleva a la presencia de Adán, y el hombre la ve, dice que la trajo al hombre, y Adán se queda viendo esa criatura diferente a los demás animales, muy parecida a él, pero con una diferencia. Y lo que lo diferenciaba en su aspecto externo era su genitalidad. Es lo que le hacía diferente. Por eso Adán se queda un poco sorprendido. Dijo, no me trajo otro ser humano, o sea, no me trajo otro varón. Varón significa persona con cara humana. Eso significa varón. Y el mismo Adán va a determinar la diferencia de género basada en su genitalidad. Cuando él ve a la mujer, lo que dice es lo siguiente en el 23, esto como una criatura, esto, no un objeto, una criatura, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, es decir, tiene mi mismo ADN, tiene mi misma estructura en general, pero hay algo, y esto es lo que hace que él tome esta diferencia. Dice, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Está ahí, esto es, que Adán tuvo la suficiente capacidad y sabiduría para que el propio hombre distinguiese el género de esa criatura que tenía en frente, cosa que no le fue tan difícil porque él ya había visto esto con todas las especies animales, los machos y las hembras, machos y hembras. Pero ahora ve a la criatura que está enfrente y dice, esta será llamada varona, es decir, persona con cara humana, pero del género que le corresponde, que sería ser mujer. Y ahí lo dice, porque del varón fue tomada. Y por consecuencia, debido a esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y es notable cómo en este versículo 24 se establezca una ley de vida para las generaciones y eternas. Fíjense, eternas, porque esto fue dado en un ámbito de eternidad, no fue dado en un ámbito de transitorio, esto era terrenal y eterno. Y lo que hace es el Señor, o queda establecido, por eso no dice quién lo dijo, lo dijo el varón, o lo dijo Dios, o lo dijeron los dos al mismo tiempo. Bueno, entendemos que hayan sido en conjunto tanto las tres personas de Dios, porque tenemos que hacer intervenir a las demás partes de la deidad y al propio hombre o varón en cuanto que se establezca esta ley de familia, una ley de familia eterna. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto, no fue dicho esto en la ley de Moisés, no existía la ley de Moisés. Es más, ni tan siquiera había suegros ni suegras. Y el Señor le está diciendo al primer hombre, tú vas a dejar a tu suegro y a tu suegra y tu mujer también. Y se voltearon a ver y dijeron, ¿y qué es eso? ¿Qué suegro? Tú eres mi suegro porque también eres padre de ella. Y Eva, no, 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 también es, ¿cómo está esto, Señor? Porque ellos estaban viendo en el contexto de lo eterno, en la propagación de la especie humana, que debería funcionar esta ley con un objetivo dado desde el principio. ¿Y esto qué sería? La unión de un hombre y una mujer. ¿Y a través de qué sería esto? De esta intimidad de la cual estamos hablando. Podríamos decirlo entonces, a ver, el hombre y la mujer van a despegarse de sus progenitores, o sea, a favor de quienes los generaron, para que ellos ya puedan generar entre ellos su propia descendencia a través de la unión y la intimidad propia de cada uno del género de mujer y género de hombre. Y dice, ¿y cómo? Y la explicación del cómo es al final del versículo 24, dice, y serán
una sola carne. Ujú. Y esto de serán una sola carne, a lo mejor es más fácil para nosotros entenderlo por la procreación, ¿sí? Porque bueno, serán una sola carne y ahí nace un bebito y bueno, sí, es que es una carne. Algunos lo han interpretado de esa manera, pero en el original no es así. En el original de la palabra dice, y serán una sola carne, es decir, podríamos, porque así lo entienden los hebreos, ¿eh? Eso es lo que ellos entienden, porque la palabra carne tiene dos significados para ellos. Una es un crecimiento en el cuerpo, como un granito, una verruga, una excrescencia, algo que creció hacia afuera. Eso es progresivamente. Para ellos eso es un concepto de carne. Pero en el contexto matrimonial es en la unión genital, es decir, en un acoplamiento del varón y de la mujer y que fue dado haga de cuenta, que se amoldan y se acoplan con toda esa actitud anatómica. ¿Ah? Y eso es así, eso es lo que sabemos que así es, diseño de Dios. Él tuvo esa idea. Entonces, los hebreos, los judíos, hasta hoy, y bueno, ahora que ya lo entendemos, no tenemos ningún problema en aceptar que la intimidad y la unión de esta naturaleza proviene de Dios en un plan eterno, diseñado por Él, dado al género humano para la propagación de las especies y para algo más que habremos de mencionar. De esta manera, el hombre entendió que el mandamiento que se les dio, porque si regresamos a cuando ya habían sido creados, y ahí, bueno, no lo tienen ahí escrito, pero yo se los menciono, cuando regresamos hasta el capítulo 1, en el versículo 26, donde dice, déjenme ver, no, el 27, perdón, 27, donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios en el 28 y les dijo, den fruto y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Dónde debería de darse ese fruto? ¿Qué significa eso? Porque como eso fue dicho en un ámbito de eternidad y de bendición, hoy ese mismo resultado o resultante de dar fruto en el ámbito espiritual de lo eterno, de la bendición, en el día de hoy, es dar fruto en el espíritu. Porque si hay algo eterno que dé fruto, es en el espíritu. Igual que como debía de haber sido en ese tiempo. Entonces el Señor determina cuando los está aquí uniendo en matrimonio, los está casando. Y entonces dice, a ver, ustedes van a tener dos propósitos importantes en su existencia. Uno, que van a dar fruto. ¿En qué? En el espíritu. Así, ¿qué debe de haber ahí? Bueno, a lo mejor en ese tiempo iban a ser instruidos por el Señor Adán y Eva, que iba cuál iba a ser este fruto en su propio espíritu. Hoy, pero se perdió y vamos a ver la situación. Hoy es dar fruto en el espíritu, dando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera. Eso Pati les va a hablar un poco más acerca de este punto, pero este fruto debía darse. Y lo otro, la segunda cosa que dice, y multiplíquense. Den fruto a través de dar fruto, esta unión entre ustedes, y esto también va a hacer que se multipliquen. ¿Cómo? Con la reproducción. O sea, la reproducción no es un acto mecánico solo, sino que es una cuestión de continuación práctica de lo que primero debe de haber, y está en ese orden. Den fruto, ámense, y si se aman como matrimonio, entonces sí, multiplíquense. ¿A través de qué? De la reproducción. ¿Y a través de cómo? De la unión íntima. O sea, es bien claro esto, que no tenía ningún problema. Y tan claro fue para Adán y Eva que ellos obedecieron en el huerto del Edén y pudieron mantener una vida de intimidad en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque era una orden. Y como no corría el tiempo acá,
en ese tiempo como nosotros, que pasaban los años, sino que todo en un eterno presente, no había deterioro, no había muerte, no había destrucción, como lo hay hoy. Entonces, pudieron haber pasado cientos, miles de años y ellos manteniendo su unión y su intimidad. Alguien puede preguntar, ¿y cómo lo hicieron para no tener hijos? Bueno, porque ellos sabían, Dios les había enseñado cómo evitarlo. Y está en la Biblia. Algún día hablaremos tal vez de ese tema, pero ellos obedecieron. Ellos fueron expulsados del huerto por haberse sujetado al enemigo. Ahí lo comentaremos tal vez si nos da tiempo. Entonces ellos obedecieron y mantuvieron una vida de intimidad en el huerto del Edén. Ahora, había gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Debía de haberlo. En su relación el uno con el otro. Bueno, cuando ellos ya están cumpliendo este propósito que ustedes ven aquí en este tercer punto, ¿cuál es el propósito de Dios en esta área tan importante de la vida del creyente? Y este propósito, como hoy, es lo que he mencionado, porque tan creyente era Adán en ese tiempo como nosotros. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Algo para que se desobedezca hay que creerlo primero. Y si yo desobedezco, es porque yo ya creí en una orden. Dice, yo voy a desobedecer esa orden porque ya la entendí y ya la conozco. Entonces, hoy nosotros también creemos que somos obedientes a algo que se dio desde ese tiempo en un mandamiento. No ha cambiado, no ha cambiado, mis amados. El propósito y el diseño de Dios, como en el huerto del Edén, sigue siendo exactamente igual. Pero entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia es que al día de hoy es la ausencia de Dios en la relación. Eso es lo que marca la diferencia. En ese tiempo, en el huerto del Edén, estaba la presencia del Señor y ellos mantenían su relación así. Y se perdió, se fue, excluyeron a Dios, sabemos la historia. Y en el matrimonio hoy, en Cristo, cuando se vuelve a incluir al Señor en esta relación, se regresa al diseño original. Es decir, que la intimidad del matrimonio es de tres, sí. Es de Dios y el matrimonio, sí. Es del marido con el Señor, sí. ¿Es de la mujer o de la esposa con el Señor? Sí. ¿Es del marido y su esposa? Sí. ¿Es un triángulo perfecto de relación? Sí. Así era en un principio. Pero los prejuicios, la distorsión y eso que vamos a comentar, hizo que esto se fuera. Bueno, muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o algo que quieren saber? ¿No? Creo que vamos bien. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es? Y este es nuestro problema actual, que enfrentamos en la consejería, en la educación, etcétera. La ignorancia, principalmente del tema, o apartar la intimidad del plan espiritual. Es decir, de estas cosas, no sé, como fue por siglos. ¿Y qué pasó con el hombre y la mujer? Que debido a la ausencia de Dios, no solamente en el ámbito donde se desenvolvían, sino también a la ausencia de Dios en su relación personal, en su comunión, algo que Dios implantó y que se tenía que obedecer, se perdió. Y este terreno de vida íntima fue empezando a distorsionarse, fue empezando a rebajarse en su calidad, en su realidad espiritual, hasta que se borró por completo. Se borró por completo. Que esto tuvo una repercusión grave en esta área. Al estar Dios excluido de esta relación triangular entre Dios y el matrimonio, esta intimidad empezó a rebajarse a un nivel nada más de reproducción, nada más de esa unión, a ese nivel. Claro, que el disfrute biológico y físico tenía su resultado, sí, sí, claro.
Pero eso no era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que estuviese unido también a lo espiritual, como fue en un principio, que no se despegara de lo espiritual con con lo biológico ni con lo anímico, pero se fue perdiendo tanto, tanto, tanto que llegó a ser una cuestión prácticamente y solamente algo de tipo biológico, por el placer mismo, nada más. Ahora, este propósito hasta se fue perdiendo en el tiempo para los ojos de Dios, porque, y lo sabemos porque lo hemos escuchado con las enseñanzas en Manantial, ¿qué pasó con los que no tenían comunión con el Señor? Quedaron borrados de los ojos de Dios, dejaron de estar presentes. Y se seguían reproduciendo sobre la faz de la tierra, sí, por lo biológico, pero por propósito ya no. Y el Señor dejó de verlos a la especie humana, y se empezaron a reproducir como se reproducían todas las especies que Él había diseñado, inventado. Pero el propósito definido por Dios de darle descendencia a Él, porque por eso Él es Padre, ¿sí? Y para poderse integrar como algo integrador del matrimonio, ya se fue perdiendo. Aunque seguía lo biológico, porque es algo material, es materia, y la materia fue corrompida, toda la creación fue corrompida por causa del pecado, y entre eso entraron nuestros cuerpos, con la respuesta biológica. O sea, claro, se siguió teniendo porque Dios es un Dios creador y lo que Dios da de don no lo quita. Ah, pero Él hizo algo más complicado. Tenía que restaurar eso. Tenía que haber un remedio y una solución para eso. De eso se hablará posteriormente. Entonces, al estar ya ausente el propósito, que su definición de darle descendencia a Dios ya se fue perdiendo y lo que fueron haciendo nada más fueron, como lo dice la escritura, y es así de clara, de precisa, y el mismo Señor Jesucristo se encargó de categorizar dos tipos de descendencia de Dios en lo espiritual, dos categorías que se los dijo a los fariseos, a los sacerdotes de ese tiempo, y él dijo, solamente delante de los ojos de Dios hay dos categorías de hijos, hijos de Dios e hijos del diablo. Así fue el escándalo, querían agarrarlo con piedras, pero él categorizó eso porque es la verdad, aunque seguía la reproducción biológica, aunque seguía el disfrute biológico, pero el entendimiento se fue nublando y lo espiritual desapareció. Por eso es que al ya no haber al ya no haber esta disposición por igual, se tuvo que darle continuidad a lo biológico nada más, pero no a lo fundamental que era lo espiritual. Se perdió totalmente. Y eso, ¿qué iba a tener como consecuencia? Despegarse de la comunión con el Señor. Bueno, que hubiese una naturaleza corrupta y sin la presencia del Dios vivo. Y se extravían totalmente los hombres. Y si me acompañan ahí en Romanos, capítulo 1, Romanos 1, Romanos 1, vean, que nos habla, en capítulo 1, dice desde el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, que podemos hablar de Adán y Eva, el 1:21 de Romanos, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el 23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Bueno, ahí vemos cómo se envanecieron no le glorificaron, perdón, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, o sea, no le reconocieron a Dios, ni le agradecieron, sino que se fueron por sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esto trajo una consecuencia en esta área que se las va a explicar Patti en este momento.
Le voy a dejar acá. ¿Romanos qué? Uno. No, es que no. Es con tu. Ella tiene su propia Biblia. Yo tengo la mía, pero ella tiene la suya. Yo tengo letra chiquita. 1:21, para que les voy a explicar, Pati, la esta. Bien, voy, en un momento estoy con ustedes, tengo algo que hacer por acá, rápidamente. Queda Pati con ustedes. ¿Se dan cuenta? Que al menos Efesios 5, 21 y 22, el doctor Lucy lo hace, ¿sí? Sujetados los unos a los otros. Le traje al médico para que lo examine hasta su casa, ¿sí? Y entonces se tuvo que sujetar. Así son las cosas a veces con los doctores, déjeme decirle. Y como ahora él no está, así es que lo vamos a hacer. Bueno, estaban viendo Romanos 1, perdón. Romanos Dígame. 21. Bueno, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿sí? Se hicieron necios. Y aquí viene algo lo terrible de eso. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptil. Y yo creo que esto nos sucede y sigue sucediendo. Sigue sucediendo que nosotros pensamos o creemos que nuestros razonamientos, nuestras formas de llevar una sexualidad de nuestro matrimonio es como la aprendió, se la dijeron, la tomó de algún lado y no conforme al corazón de Dios, no conforme a lo que Dios había diseñado. Ese es el problema, que nosotros mismos nos enaltecemos, nos orgullecemos de eso. Y yo quiero darles algo muy práctico, porque tenemos que saber que la vida sexual, la vida íntima de una pareja conlleva muchos aspectos que a veces no se consideran y que son muy importantes. Todo, mire, todo nos afecta, toda nuestra vida, todo lo que vivimos, ¿sí? Nos lleva a un buen funcionamiento, a un acuerdo, a una buena satisfacción sexual o a una disfuncionabilidad sexual, ¿sí? Que debe de resolverse. Definitivamente todos los problemas dan síntomas, todo se va a reflejar ahí, en lo íntimo, en lo que cuando uno se hace uno, es tan difícil que entendamos lo que verdaderamente es ser uno. O sea, no que somos dos, sino que Dios nos ve como uno. Y lo que a uno le sucede, al otro también le afecta. Reconozcámoslo o no, pero es así. ¿Sí? El sexo es como un termómetro en el matrimonio, ¿sí? Todo mide, ¿sí? Todo mide en la salud íntima, ¿sí? Y ahí se refleja. La verdadera intimidad se produce cuando abren áreas de su vida al cónyuge que no están disponibles para otros. La relación íntima es algo en lo que nada más está en su recámara junto con Dios. Nadie más debe de entrar o de penetrar ahí. ¿Por qué? Porque hay una relación de ustedes con el Señor.
Nadie busca el bien de nosotros como Él. Entonces, es muy, muy importante el que nosotros entendamos que todo nos afecta. Y por eso es que tenemos que terminar, ¿sí? Si existe egoísmo, nos va a afectar. Si hay un constante enojo y frustración en su matrimonio, estas cosas también estarán presentes en el hecho matrimonial. No podemos negarlo. No podemos hacerlo a un lado. Por eso es que ahora se tiene que hablar de una manera mucho más abierta y mucho más práctica. Yo lo veo así. Yo lo veo así porque así lo vivimos. Así es como nosotros, como los hijos de Dios lo vemos. La intimidad física mire, le voy a decir las cosas importantes que hay para una esposa dentro del sexo y las cosas importantes, ¿sí? Que el sexo tiene para el esposo. De los dos. Le voy a decir las cosas de los dos que les afectan, ¿sí? Las cosas que les gustan y las cosas que tenemos que considerar importantes. La intimidad física, esto voy a hablar primero acerca de la esposa. La intimidad física y el romance cultivan la intimidad emocional con su esposa. Las dos cosas, ¿sí? El que tenga un buen trato, el que tenga actos o palabras o acciones, no le estoy hablando de que le traiga las flores y le dé no sé, la canción X no, le estoy hablando de cosas que usted puede externarle al oído a su esposa. Ahí está la conquista, varones. La conquista de una mujer y la disposición para una relación sexual está en el oído. Las mujeres somos auditivas y así es que nosotros somos conquistadas, cautivadas, dispuestas a través de no puede usted separar, ¿sí? Su intimidad de lo emocional y lo romántico. De palabras románticas, de palabras cariñosas con su esposa, ¿sí? Y le dan ¿por qué? Porque a ella le van a dar un sentido de seguridad y estabilidad en su relación, ¿sí? Como mujer. Eso le va a traer. Por eso no se pueden olvidar. Así fuimos creadas, así fuimos hechas y así nos trata Dios. Mire, aún a los varones yo veo, Dios los trata como su novia, ¿o no? Veo a los varones muy quietos. Dígame si sí o si no, pues ¿cómo? Porque vamos a ser la novia también. Ahora, yo digo, cuando hay algo que no fue adecuado, que no estuvo bien, una actitud, cualquier cosa, Dios se lo hace ver duramente. Dios se lo hace ver enojado, molesto, gritoneándole. Así se lo hace ver, varones. Discúlpeme, pero la voz del Espíritu Santo es suave y tierna. ¿Sí? Y le hace redarguir su corazón, y se siente mal, pero nunca lo hace de forma agresiva. Entonces, no puede ser que usted tenga un trato agresivo hacia su esposa y usted quiera que en la noche ya esté muy dispuesta y sonriente. Claro que no lo va a estar. No funcionamos así. Usted tiene que aprender, ¿sí? Que la sacó de la costilla,
que la sacó ya con el espíritu vivo, ¿sí? Que la sacó ya lista. Así es, así fue como Dios lo hizo con Adán. Cuando un hombre muestra interés sexual en su mujer, ella se siente atractiva y deseada, ¿sí? Pero cuando el romance, la ternura y el sexo no son compartidos, se crea una sensación de soledad que puede provocar la tentación sexual e infidelidad emocional. Fíjese bien, ¿sí? El desear, el ver, el gustarle alguna persona que sea tierno, que sea educado, pero usted tiene que mostrar también interés y se lo tiene que decir. Se lo tiene que decir que es atractiva y deseada. Porque si no, entonces usted está llegando como con un mueble o como con una cuchara de la cocina a usarla y se acabó. No, no puede ser así. Tiene que hablarle, tiene que decirle, tiene ella que escuchar, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante. Para la mayoría de los hombres que carecen del deseo sexual, el principal problema no es el interés insuficiente o disfunción eréctil. A menudo es una disfunción del corazón, ¿sí? Ese es el problema. Enojo, resentimiento y amargura. Dejar estas cuestiones sin resolver llevará a una mayor, ¿sí? A un mayor distanciamiento en el matrimonio. Cuando haya una molestia, cuando hay un enojo, cuando hay un maltrato, ¿sí? Algo que no se habló, que no se aclaró, no podemos pedir que tengamos una relación sexual satisfactoria. La podremos tener, sí, porque sabemos como esposas que no nos podemos negar a los esposos, pero no va a ser con una entrega. La relación sexual es un regalo otorgado por Dios a nuestra vida. El placer sexual es un regalo de Dios otorgado para su vida. Por lo tanto, no es un regalo para que lo dé, no para que lo pida, sino para que lo dé. Esa es la intencionalidad de Dios al darnos placer. Porque debe de ser mutuo. Debe de ser mutuo. Pero ¿cómo si emocionalmente la mujer está con cosas en su corazón? No podemos conectarnos. No podemos conectarnos. A una mujer no puede pasar por alto una situación que le haya traído alguna molestia o ofensa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La falta del deseo sexual en su esposa podría también ser un síntoma de rechazo en una etapa temprana del matrimonio. Fíjese, puede llegarlo a ser. El dolor y el pensamiento constante de ser rechazada nuevamente podría parecer demasiado para superar. Ella se tiene que sentir amada, aceptada, se tiene que sentir atraída también, ¿sí? Para poder superar todo esto. Podría estar alejándose sexualmente de ella como estrategia para
para protegerse a sí mismo. De ser así, aléjese de las sombras del aislamiento y acudan a aquel que puede sanarles, ¿sí? Si es una persona fría, si es una persona que fue herida, si es una persona que tiene cosas, que le es difícil externar emociones o actitudes de cariño, ¿sabe qué? Tiene que ir, ¿sí? Con el Señor para que Dios sane este tipo de situaciones y entonces usted pueda tener libertad. Libertad para poder quitar toda sombra de aislamiento, ¿sí? Para que sea sanado de aquel que viene, ¿sí? Y aquel que da toda buena dádiva y don perfecto. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, ¿sí? O sea, hay situaciones en las que es tan duro poder ver que el marido, la única forma en como le demuestra a la esposa su aprecio es trabajando, es dándole cosas, es haciendo esfuerzos que de veras, esfuerzos que valen, que deben de ser también recompensados con gratitud de parte de la esposa, pero no es lo que se puede obtener en la relación sexual, no es lo que su esposa está buscando. No son con cosas, son con palabras, ¿sí? Ahora, ¿por qué el sexo también, esposas, para el hombre es tan importante? La intimidad sexual con un esposo le brinda a ambos la oportunidad de conocerse y de aceptarse a un nivel de profundidad que es imparable, ¿sí? Improbable en cualquier otra relación. La forma en cómo para un hombre es brindar, sí, el que usted le conozca, el que usted sepa más de él, el que él pueda tener esa seguridad y esa libertad es a través de la relación sexual. Esa es una forma de expresarla. Esa es una forma de decirla. Ay, es que nada más quiere que tengamos no sé cuántas veces o cada cuándo relaciones sexuales. No, espéreme, también es una expresión de amor, de que usted es importante. Preocúpese cuando ya no le hagan caso. Preocúpese entonces. Pero mientras le hagan caso, por favor, dese cuenta del lenguaje también, ¿sí? Que el varón tiene. Y esa es una expresión de amor hacia la mujer. Esa es una forma de decirle te amo. Esa es una forma de decirle, para mí eres importante, eres atractiva, eres la persona que tiene mi corazón. Eso también lo es. La sexualidad de un hombre, la esencia misma de su hombría, así lo expresa. Se expresa principalmente en el acto sexual. Eso no podemos mujeres, nosotros quitarnos. Para ellos es una afirmación también. Así como para nosotros el escuchar algo hermoso, para ellos es una afirmación de su hombría. ¿Y usted sabe todo lo que hace una relación sexual? Cuando tenemos una relación sexual, todo nuestro cuerpo reacciona. ¿Quiere quitarle la atención a su esposo? ¿Quiere que esté relajado? Tenga relaciones sexuales. Cuando usted lo vea que tiene muchas presiones en el trabajo, que tiene muchas presiones en la vida, tenga relaciones sexuales. Así lo va
a relajar. Así usted va a hacer que tenga, que todo su cuerpo reaccione, ¿sí? Y venga el reposo, venga la paz, venga la tranquilidad, venga el relajamiento y venga los improbables infartos, ¿sí? Hay una mayor oxigenación cerebral. Y también cada vez que usted tiene una relación sexual, se pierden 200 gramos de peso. Así es que la que quiera estar flaquita, yo les digo, a trabajar, ¿sí? Esa es la mejor forma, la más agradable, la más placentera de perder peso. O sea, ¿por qué? Porque todo nuestro ser trabaja, todo. Por eso le digo, es darse. Y entre más placentero sea, más peso pierde. Y mayor oxigenación tiene su cuerpo, ¿sí? Y mayor oxigenación también su cerebro. Por eso es un regalo también. Y las mujeres, a las mujeres nos va mejor. ¿Por qué? Porque la mujer es multiorgásmica, ¿sí? Entonces, el hombre tiene un orgasmo fuerte, pero la mujer es multiorgásmica. Entonces, puede tener varios, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino todos los que el hombre quiera puede tener, ¿sí? Y usted queda ultra relajada, distendida. Se quitaron que los hijos, que la casa, que el trabajo, que... Mire, usted queda totalmente relajada. Ahora, si eso no está sucediendo, algo anormal le está pasando. ¿Se da cuenta? Y a veces las tensiones nosotros no nos las quitamos de aquí en el momento de tener una relación sexual. Y ok, sí, tiene un orgasmo, ya, se conformó con eso. No, usted aproveche, ¿sí? Aproveche su tiempo. Dice, claro que también cuando hay problemas, dice, la tentación puede acechar cuando las necesidades sexuales de su esposo, incluyendo la necesidad de sentirse deseado por su esposa, no están satisfechas, ¿sí? Y eso lo dice ahí en 1 Corintios 7:5. Sí. Ahí lo dice muy claramente. Entonces, que la misma palabra nos dice el que nosotros debemos de tener una relación libre, tranquila, segura, abierta, sin inhibiciones, porque nada más son ustedes y Dios. Eso es lo tremendo de la intimidad, ¿sí? La seguridad y la confianza son el resultado de estar desnudos. Esa es. Y lo dice también en Génesis 2:25, que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Si usted todavía es de las que tiene que ser en oscurito y de las que todavía tiene que inmediatamente taparse y hacerse, a ver, todavía hay cosas, ¿sí?, que usted tiene que ser más libre. Quítese toda idea errónea de lo que para Dios es. Y dése cuenta de algo.
Dios está en el asunto. ¿Sí? Dios está ahí, disfrutando también junto con ustedes el diseño que Él creó. Perfecto. Por eso en el hebreo dice una sola carne. Cuando se hacen una sola carne, y no tan solo eso, sino que viene el regalo que Dios tiene, que es el orgasmo, se deleita junto con ustedes por la entrega. Porque lograrlo es algo divino. Darse es algo divino. Es parte de la naturaleza de Dios. Entonces no puede ser. Qué triste, qué lamentable es que el hombre no pueda ser fructífero en ese ámbito. Porque tiene que lograr que la esposa también tenga el don preciado que Dios le ha dado. No busque el suyo. No busque tener una relación para su propio placer. Eso es egoísmo. Busque usted el placer, o sea, ese momento de intimidad para darse, para regalarse para su esposo y para su esposa. Mujer, es el tiempo verdaderamente de entregarnos y de darnos el uno al otro. Lo tenemos que ver en la dimensión que Dios lo ve, con la santidad que Dios lo ve. Quitémonos de toda idea prejuiciada que el mundo, que la abuelita, que la mamá nos dio, que el amigo, que el primo, el hermano mayor le enseñó varón. O que vaya usted a saber si fue internet o yo no sé qué le enseñó. No, no. Esto es una obra divina. Se trata de algo divino. Por favor, no corrompamos lo divino, ¿sí? Con algo mundano. Porque eso es algo muy triste, muy, muy terrible. La vida sexual tiene una serie de contribuciones para lograr que haya un verdadero encuentro íntimo en la relación, ¿sí? Satisfactorio. Contribuye el compromiso que usted tiene hacia su esposa en fidelidad, en respeto, en perdón cuando haya que hacerlo, ¿sí? El compromiso que usted tiene con su matrimonio. También el compañerismo que incluye la comunicación, que incluye la ternura, que incluye los tiempos juntos, los tiempos que se dedican el uno al otro, los tiempos de charlas. Tome el tiempo que usted considere o búsquese los tiempos después del trabajo, en la mañana, no sé, sus horarios, pero eso usted tiene que hacerlo, ¿sí? Y hay algo que no se puede perder, ¿sí? Que es la pasión. Eso lo tenemos que cultivar, ¿sí? ¿Cómo? Con dos cosas, planificando y siendo creativos, ¿sí? Planificando, haga esos tiempos, hablen, dialoguen, dense la palabra clave durante el día, ¿sí? Para que, o aunque usted se vaya al trabajo, cuando usted regrese, les digo yo, denle la palabra clave a su esposo y dígale, en la noche nos vemos, mi amor,
¿sí? En la noche nos vamos a ver. Con eso usted ya entendió, ya con eso, le estoy diciendo esa. Si usted le quiere decir otra, invéntese la que usted quiera, pero usted planifique, vea. ¿Para qué? Para que ella esté programada emocionalmente, para que ella haga un ambiente, porque la creatividad es crear un mejor ambiente. Póngale perfume de ese de las sábanas ahí a la recámara, póngale una florecita, póngale lo que usted quiera, ¿sí? Póngase doble perfume usted, ¿sí? Póngase aquí y allá, póngase. ¿Por qué? Porque tenemos que ser creativos. Planee para el mejor, ¿sí? Para la mejor parte de su día. Ese día que le dicen, en la nochecita nos vemos, ese día va a ser uno de los mejores días que usted tiene. Así es que prepárese, prepare su corazón, ¿sí? Y hay algo importante. No sea monótono, por favor. Tenemos un Dios creativo. No sea monótono. No sean siempre lo mismo. No sean mujeres solamente receptivas. Sino tenga iniciativa también, por favor, mujer. Tenga iniciativa. ¿Sí? Varíe el tipo de caricias que puedan tenerse. Por favor, varíelas. Experimente y dense cuenta cuáles son más agradables para ustedes. Cuando no hay pasión, el sexo se vuelve rutinario y aburrido. Y no me diga que no. No me diga que no. ¿Sí? También por eso se debe de ser buen mayordomo. Mire, uno lo entiende, ¿sí? Que antes de hasta los 5 años es algo así súper prioritario. Entiéndalo. Es así. Después, busque el mejor horario, la mejor forma. Y no vaya por lo suyo, vaya por lo que usted va a lograr. Un buen amante es aquel que logra, ¿sí? En la otra persona satisfacerle. Ese es un buen amante. Esa es una persona, ¿sí? Que de entrega, que además tiene una valía de esa entrega. Y dentro de las cosas también fundamentales que hay, es la intimidad espiritual. Yo, bueno, les digo, pero no quiero que me respondan. ¿Cuántos de ustedes oran juntos? ¿Sí? Por ese buen día que van a tener. ¿Cuántos oran porque sea algo en el que sea verdaderamente glorioso? ¿Y se lo piden a Dios? ¿Por qué no? ¿Qué acaso Él no es el diseñador de todo? Entonces hay que pedirle, hay que decirle, ¿sí? ¿Cuántos oran también juntos como pareja? ¿Cuántos oran por el uno y por el otro regularmente? La oración de mía hacia Luis es muy importante. Y la oración de Luis para mí es muy importante. Muy importante. Sí. ¿Cuánto tiempo también pasan en tener charlas? Hoy en la mañana Luis y yo nos pasamos
hace cuánto tiempo con un versículo que yo le decía, no, pero fíjate por qué Dios le rechazó a Abel la ofrenda, ¿sí? Y él tenía su postura y yo le decía, no, pero te falta porque mira, ¿quién fue el primero que se quejó y le reprochó a Dios? ¿Quién fue el que le reprochó a Dios? ¿Adán o Eva? ¿No? Ahora, dice la Biblia, mire, ahí estábamos letra por letra, ¿sí? Que Adán le enseñó a Caín a labrar la tierra, a cultivar la tierra, como buen papá, ¿sí? Pero seguramente Abel estaba más con la mamá. ¿Estamos de acuerdo? Seguramente, porque dice que él se encargaba de las cosas ya creadas, de los animales, de las cosas ya hechas, pero Caín no. Él también labraba la tierra, como su padre. Como Adán cuidaba el huerto, y seguramente que después de la caída tuvieron que labrar la tierra y ahí hacerlo con el sudor de su frente. Pero cuando Adán, cuando pecan, Adán le dice, la compañera que me diste, esa me engañó. Y fíjese la actitud de Eva. Ella dijo, no le reprochó a Dios. Ella dijo, el enemigo me engañó y comí. O sea, ella reconoció, ¿sí? No le pidió perdón a Dios, estamos de acuerdo, pero yo creo que la intencionalidad de ella cuando ella reconoce que fue engañada y que comió, eso muestra el que ella en ese momento entendió, pero el primero que saltó fue Adán. Ahora, ¿qué fue lo que Abel le ofrece a Dios? No de lo cultivado por sus manos, como fue la de Caín, sino le ofrece lo mejor, ¿sí? Dice que le ofrece la primicia de lo mejor que tenía a Dios. Esa era la gran diferencia que ya se había visto. La brecha de la división ya estaba dada entre ellos. Entonces, ¿sabe qué? Hay cosas que nosotros no podemos dejar de hacer. Y que ahora en Cristo, las recuperamos, las tenemos, gracias a Dios. Ahora nosotros estamos en igual de condiciones en cuanto a valor, en cuanto a costamos lo mismo, Dios pagó lo mismo, y tener tiempos de búsqueda, tener tiempos de escudriñar, tener tiempos y ver y por qué esos tiempos de intimidad espiritual, buscar versículos que les ayuden, que les despejen dudas, que los dos busquen de Dios, porque eso también trae una repercusión. Cuando oímos que nuestros esposos oran por nosotros, eso es algo que agrada a nuestro corazón, ¿sí? Así es que tenga tiempos de compañerismo, tenga tiempos de creatividad a la hora que tengan en su relación sexual. Mujeres, échele ganas. Usted es una mujer, sí,
que es creativa, es hija de Dios. Sea creativa, sorprenda a su marido, sorpréndalo, sí, sorpréndalo, eso es bueno. Que le compre el perfume que le está pidiendo, el que le agradó, sí, que el que le gusta a él, ese que le compre, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando la huela, ¿sí? Usted cuando se ponga el perfumito, él ya sabe, ay, este día tenemos buena noche, así es que vamos, ¿sí? Tenemos que tener lenguajes. Yo le decía a Luis, él veía una loción y decía, se compraba una loción, le digo, no, es que la loción me tiene que gustar a mí, las tuyas me tienen que gustar a mí. Pues, ¿cómo? Si yo soy el que te voy a oler, ¿no? Y los que a ti te gusten, yo me los voy a poner. Yo sé cuándo me los voy a poner, ¿verdad? ¿Y en qué momento? Para que le dé mi llamado. No espere solamente que la iniciativa, la del hombre. Por favor, mujeres. Sí, por favor. Búsquese ahí una ropita bonita, llamadora de la atención, ¿sí? Para cuando ustedes estén, hágalo. O sea, quitémonos tantos mitos y quitémonos tantos prejuicios que nos han dado para que podamos tener, ¿sí? Una relación hermosa y cada vez más agradable. Si a su esposo no le salen las palabras bonitas, hágale una lista, ¿no? Hágale una lista. Y dígale, mire, esto me gusta que me diga. Pero ¿sabe qué? No lo hacemos. Nosotros siempre esperamos que salga de ellos. No, ellos no son tan creativos como las mujeres. Así es que dele una listita. ¿Y en qué momento se las diga también? Porque también hay momentos para decirlas. Que sea más romántico, que sea más agradable. Tenemos que tener libertad. Mire, el hecho de que yo le esté dando todo esto es porque, no lo dude, a mí Dios me ha dado libertad, ¿sí? Y también el doctor Lucy me ha ayudado, no le voy a decir que no. Porque ¿quién me ha dado seguridad? ¿Quién me ha dado libertad para hablar de esto? También. Porque es así, mis amadas. Así es que, varones, tienen que ponerse creativos. ¿Sí? Tienen que ponerse creativos. Yo le digo, ay, cuando pase por el jardín de la vecina, vaya y dígale, ¿no me puede dar una rosa para mi esposa que se la quiero llevar? Digo, total, si no la compró, pues al menos pídala, ¿no? Pídala. Digo, porque aquí son bien caras, ¿eh? En México se compra uno así, los racimos. No, aquí que se va a comprar un racimo de rosas, no, de flores. Si encuentran las silvestres, bueno, ya fue ganancia. ¿Sí? No, de plástico no. Dice mi marido que de plástico. No, le digo, se tienen que marchitar y morir para que me des nuevas. Si no, esas nunca se acaban. No, esas no nos gustan. ¿A ustedes les gustan? A mí no. A mí no. Un día me llegó con una rosa de esas y casi con eso le pego yo. Dije, ¿qué es esto? No. Pero así ya no se va a marchitar, amor. No, quiero que se marchite, quiero que se muera, quiero que me traigas otra. No. Hay como, y me duró tanto esa flor, y le digo yo, qué barbaridad. Cada vez que la veía, ¿sí? Nos daba risa, pero nos daba risa. Le digo, mira tu flor eterna. No. Nos gustan las sorpresas. Nos gusta la expectación. Hagámoslo. No porque tengamos muchos años. Mire, el doctor y yo tenemos 46 años. Y créame,
Hay yo que les digo yo corro al baño, yo todo voy con el Señor al baño, ¿sí? Y le digo, Señor, que sea una buena noche, porque ese es el deseo de mi corazón, porque Él se lo merece, Él es una persona que ha cultivado tantas cosas en mi corazón y lo que quiero es complacerlo. Y como sé, Señor, que tú también, así es que ayúdame. Ayúdame. Tener una buena disposición, estar relajada, hacer un ambiente bonito, o sea, hacerlo. ¿Sí? Y ahí les va una clave, maridos. Cuando la mujer ande como que le duele la cabeza y que no sé qué, ore por ella y dígale al Señor, no la dejes dormir, Señor, hasta que me cumpla, ¿sí? Y apapáchela. Y mire, funciona. Mis amados, tengan libertad en esto, porque Dios se agrada, ¿sí? Que no nos entregue el Señor a lo que dicen Romanos. No nos extraviemos de la voluntad de Dios, no nos extraviemos de lo santo, de lo hermoso que el Señor tiene para nosotros. ¿Está de acuerdo? Yo les quiero dejar aquí para que cierre mi marido, porque yo nada más luego ando aquí diciendo cosas que no son tan bíblicas, ¿verdad? No importa, sí son. ¡Qué barbaridad! No en vano tuve 5 hijos, ojo. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta esposita mía? Pero bueno, es muy práctica, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Y yo soy así como más de académico, pero es cierto y concuerdo totalmente con ella de cómo nosotros tenemos una encomienda espiritual que finalmente en la realidad cotidiana es práctica, es de la vivencia y la experiencia y que, como les dije al principio, será igual como en un principio, pero la diferencia es la ausencia o la presencia de Dios. Si hay una intimidad matrimonial con la presencia de Dios, las sensaciones biológicas van a ser igual, pero si está lo espiritual, se hace espiritual. No es nada irreverente ni nada extraño que nosotros antes de tener un encuentro íntimo le podamos dar gracias al Señor, orar juntos, antes de compartir el lecho, en la cama juntos y pedirle. Ya en la próxima sesión hablaremos de la restauración, de cómo nosotros podemos llegar a incluir al Señor. No estamos muy acostumbrados a hacer algo así, pero vamos a ver que hay una buena respuesta de parte del Señor para que tengamos un soporte, una mentalidad de Cristo en hacer las cosas que Él creó santas. O sea, que sea santificada nuestra unión. Él no va a voltear el rostro, no va a avergonzarse, porque ese fue el problema de Adán y Eva, que sintieron vergüenza cuando se vieron desnudos, cosa que no debería de haber aparecido con algo que Dios creó. Nosotros al regresar al diseño original, no deba existir esa mezcla de sentimientos que son de un alma viviente, como lo fue Adán y Eva, sino que seamos un espíritu vivificante como lo es Cristo, y que volvamos a vernos bajo esa misma óptica del diseño espiritual original. Y veremos cómo el Señor en su palabra nos ha dado toda una serie de indicaciones para regresar a esa misma vida, aunque sea nuestro hogar, sea nuestra casa, nuestra recámara, pero sea una extensión nuevamente del huerto del Edén, acá en la tierra. Eso es lo que hablaremos de esta restauración y cómo el Señor está más que dispuesto a que lo hagamos. Bueno, si ustedes en el transcurso de aquí a la próxima sesión
se elaboran preguntas y eso, por favor, si es necesario que nos las hagan, si alguien tiene ese sentir en su corazón, y estaremos para compartir con ustedes con mucho, mucho gusto. Bien, pastores, díganos. Gracias, Pastor Luis. Y Pati también estuvo muy clara. Creo que quizás para la mayoría de las personas es un tema de que todavía sigue siendo, por más de que mentalmente decimos que no es un tema tabú, es un tema que cuesta recibirlo y cuesta hablarlo, ¿sí? Así que damos gracias a Dios porque la facilidad con la cual Pati habla, creo que debería ser lo común en medio nuestro, pero no es tan común. Y creo que eso ayuda también a la mentalidad de las personas. Y quería preguntarte, Luis, o sea, yo lo que he visto a través del tiempo, de los años, es que quizás en la iglesia es uno de los ámbitos más cerrados en cuanto a esto. O sea, se habla de libertad, pero al mismo tiempo la iglesia es uno de los ámbitos en donde este tema, por causa quizás por cultural y quizás por algunos antecedentes doctrinales, en donde se separaba el espíritu del cuerpo, provocó que las personas que habitan las iglesias minimicen o consideren que el ámbito sexual es un ámbito no tan santo, ¿no? Y muchos de nosotros crecimos en ámbitos eclesiásticos donde la consideración era básicamente la sexualidad para tener hijos. No te lo decían de esa manera, pero básicamente era visto como algo malo o algo que no quedaba otra que hacerlo, pero que no era nada espiritual. Y yo creo que esa consideración fue la forma en la cual muchos de nosotros hemos habitado la iglesia. No en este tiempo ya, quizás muchos de nosotros ya hemos cambiado esa forma de verlo, pero es la forma en que fuimos impregnados muchos de nosotros. Y quizás, o sea, ¿qué es lo que más? Creo que estos ámbitos son ámbitos que abren, ¿no? Que abren nuestro corazón y abren también este tema. ¿Qué crees más, Luis, que se debería hacer en nuestras casas o en nuestras congregaciones para hacer que esto se transforme en algo más normal? O sea, más común y más, o sea, como un tema que no se tenga que tener como un tabú o como una cosa que cuando se dice vamos a hablar de esto, las personas se pongan la retaguardia como diciendo este es un tema que no es espiritual, ¿no? Claro. Yo creo que el poder hacer una unión o lograr vincular, más bien hacer un vínculo entre lo que se rompió, volver a unir y vincular lo espiritual con lo natural, con lo que Dios creó. Una cuestión que en el principio no fue diseñada por Dios y que no era lo natural, fue que el hombre tuviese que comer carne. Él estaba diseñado para comer solo frutas y hierbas de lo que labrara Adán, nada más, cuando ellos estaban todavía sin desobedecer. Pero una vez que desobedecieron, se desvinculó, y este es un ejemplo entre otras cosas, pero se desvinculó el mandamiento de algo natural y se volvió algo antinatural de que el hombre comiera carne, pero era necesario por el cambio de sistema que hubo en la creación. Entonces, en esta área tan importante del matrimonio, se desvinculó la parte espiritual de la parte natural y se quedó solo con lo natural, que finalmente, como les mencioné al principio, se fue perdiendo lo espiritual, pero ¿cuál es el problema? Que también lo mencionaremos en la próxima sesión, que empezó a interferir algo espiritual y que lo antinatural, como lo plantea Pablo ahí en Romanos 1, lo antinatural, lo que no era espiritual, el hombre alejado de Dios lo empezó a vincular, pero con esa área, con algo espiritual, pero no la correcta,
como Dios había dicho y determinado que hubiese sido como en un principio. ¿Qué es lo que se ha mantenido a lo largo desde el huerto del Edén, de la salida hasta hoy? Lo único que ha preservado por gracia del Señor ha sido el vínculo matrimonial, con sus variantes y con sus cuestiones culturales, pero que el Señor, y yo creo que ese es un punto importante a considerar, dentro de que se haya preservado el vínculo matrimonial, independientemente de la cultura, lo que se mantuvo sin cambio ha sido precisamente la unión íntima, la unión sexual. Eso es lo que ha mantenido el vínculo natural, que así debía de ser siempre. Lo demás son devaluaciones agregadas, yo diría devaluaciones agregadas. Hoy yo creo que estamos en toda la posibilidad de tratar o sea, de vincular, y esto se logró en la cruz del Calvario a través de Cristo, de volver a vincular lo espiritual con lo natural, el trasfondo emocional, despojándose de vergüenza, la vergüenza de Adán y Eva, y mostrarse totalmente siendo transparentes el uno con el otro, mostrarse en espíritu, alma y cuerpo, porque eso es precisamente que es algo que se sigue haciendo hasta hoy, en espíritu, bueno, en cuerpo y alma, pero esa es la pregunta que hoy nos hacemos. ¿También nos estamos exponiendo sin nada que se anteponga en lo espiritual? Eso es. Cuando nosotros aprendemos a despojarnos de cualquier interferencia u opacidad en lo espiritual, es esa pérdida de esa vergüenza. Es decir, no vamos a la vergüenza anímica, vamos al presentarse delante de Dios con prejuicios y con argumentos que a Dios le ofenden algo que Él creó, santo y puro. Fue muy claro cuando Pablo le dice a Tito que para el que es puro, todo le es puro. Para el que es impuro, todo le es impuro. Y yo creo que es precisamente la clave, que el que al presentar a nosotros tal como somos delante del Señor y de nuestro cónyuge, en una pureza propia, individual, el acto íntimo se vuelve algo puro. Pero hay que hablarlo, hay que tratarlo, hay que encontrar lo que pasó en nuestra propia experiencia, y eso hablaremos, porque el Señor no se acuerda de nuestro pasado, obviamente eso quedó perdonado y borrado, pero la mente del hombre, hablo hombre y mujer, muchas veces arrastramos, yo le digo, llevamos atrás colgado un saco con huesos de muerto, y hay que soltarlo. Ese es lo que Dios trae como restauración, que todas las cosas viejas pasadas